Perfecto, ¿se escuchan Fantástico, bien? ¿Se escuchan bien todos? fantástico, ¿qué tal? Perfecto, excelente. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por sumarse. Hoy vamos a trabajar lo que es la gestión de las competencias y el talento en el marco de la modificación de ISO 9001 para este año 2026. Mi nombre es Catalina Fulgraf, yo soy consultora en procesos organizacionales, auditora interna y trabajo en ASG acompañando a organizaciones para la implementación y el fortalecimiento de los sistemas de gestión. Este webinar nace de una pregunta muy concreta. ¿Cuáles son los cambios que realmente impactan en 2026 en la gestión de las personas y cómo nos podemos anticipar? Ahí se va sumando Javi. Entonces, la actualización de la norma no solo va a introducir ajustes técnicos, ¿no? Va a reforzar estas necesidades del sistema de gestión que estén sostenidos por la cultura, por el liderazgo y de competencias reales. Vamos a ver diferentes cambios en los requisitos, en las cláusulas de la norma y especialmente el eje enfocado a gestión de las personas. Vamos a profundizar en el concepto de toma de conciencia y la cultura de calidad y luego vamos a estar viendo todas aquellas recomendaciones o claves para darle esta vueltita de rosca, esta profesionalización a la gestión de las competencias en, en base a este nuevo entorno digital, este entorno tecnológico muy dinámico en el que estamos inmersos. Independientemente si estamos hablando de una empresa de servicios o provisión de productos que tengan muchos registros físicos, porque eso eventualmente nos va a empezar a, a impactar. Bien, la idea es que ustedes puedan salir de este espacio con una mirada más estratégica, con herramientas concretas para empezar a implementar en sus organizaciones, ya sea que estén certificados o estén en camino y piensen en certificar ISO 9001. Bien, vamos con la segunda filmina. Vamos a empezar en tratando de entender qué es lo que radica, qué es lo que, en qué radica el cambio y la actualización de la norma, que se traduce en estos desafíos organizacionales y tecnológicos del ambiente, ¿no? A nivel internacional. Tenemos una transformación digital hipervertiginosa, casi diaria. Hemos pasado de trabajar con CDs y papeles hace muy pocas décadas a que hoy todo básicamente lo estemos pudiendo controlar, incluso desde un reloj, que eso ya es muy significativo, sobre todo para aquellas empresas que hoy están muy basadas en el papel y en los registros físicos, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar en cómo llevar a la empresa a una transformación digital que está conectado también con el segundo punto, que es el cambio climático. El cambio climático deja de ser una nota o una preocupación lejana o una recomendación, sino que está integrada dentro de lo que es el cuerpo y la estructura general de la norma, ¿no? Lo tenemos que incorporar en el sistema de gestión. Vamos a ver que hay cambios en lo que es la cultura y la ética. La nueva visión va a destacar la cultura de calidad y la conducta ética como pilares fundamentales. Y eh, cómo reforzamos la cultura de calidad, cómo hablamos de ética, cómo evidenciamos que eso se está llevando adelante. Entonces, no queda solamente en una intención, sino que ya estamos trabajando sobre cómo mostrar que eso realmente se lleva adelante. Vamos a estar viendo a lo largo de este webinar herramientas o instancias que pueden servir como evidencia de eso. Luego vamos a estar trabajando sobre la gestión del conocimiento, que es otro de los pilares muy importantes. No cambia específicamente el concepto de gestión del conocimiento, pero sí involucra la mejora continua y el aprendizaje organizacional. Bien. Vamos con los cambios generales en ISO 9001-2026. Hago una pausa. Cualquier duda, pregunta, alguna necesidad de aclaración, por favor le avisan a Gino o levantan la mano, hacemos una pausita y me comentan cuál es la duda que te tengan, así ya la resolvemos en el momento. O la dejan para el final si no se animan.
Bien, los cambios generales en la ISO 9001, refuerzan el liderazgo, la cultura y la gestión estratégica de riesgos. Tenemos grandes cambios en lo que es la cláusula 4 en el contexto. Tenemos una mirada más estratégica del sistema. Como les decía, incorporamos con mayor profundidad todo lo que es el análisis del cambio climático y las nuevas expectativas de las partes interesadas. Con respecto al liderazgo, esta cláusula va a reforzar el rol activo de la dirección, y acá es donde va el esfuerzo de la comunicación de la cultura y la toma de conciencia. El liderazgo deberá demostrar la coherencia entre la política, las decisiones y la cultura de calidad que impulsan en la organización. Luego, en la cláusula 6 sobre riesgos, se va a fortalecer el enfoque basado en riesgos, promoviendo una identificación más clara, acciones proporcionales y una verificación real de su eficacia. Ya lo vamos a ver después. No quiero anticiparme, porque después me entusiasmo y me hago spoiler yo misma. Vamos con la cláusula 7, que es la que nos trae a este webinar del día de hoy. Y acá es donde vamos a poner foco. No solamente vamos a estar mirando si las personas son competentes, si los colaboradores de la organización cuentan con el conocimiento, sino que nosotros tenemos que velar por entender cuáles son las competencias que requiere el puesto en base a estos riesgos identificados en caso de que tengamos algún rol crítico, competencia crítica y que hoy no estemos cubriendo. Tenemos mucho para trabajar sobre lo que es el conocimiento digital, las competencias tecnológicas, y hacia ahí es donde vamos a tener que empezar a trabajar estas actualizaciones, ¿sí? Bien. En cuanto a lo que es recursos concretamente, vamos a tener que evaluar si la organización cuenta con estas capacidades técnicas, digitales y cognitivas necesarias para operar en un entorno cada vez más automatizado y más regulado. Muchas herramientas hoy están disponibles, desde misma herramienta de gestión documental para el sistema de gestión de calidad. Hay una amplia variedad de plataformas, el uso de ChatGPT controlado, tenemos bases de datos compartidas, tenemos tableros compartidos. Entonces, ¿cuáles son estos recursos con los que contamos y cómo los estamos integrando dentro de lo que es el sistema de gestión de calidad? En cuanto a lo que es la competencia, va a ser un factor estratégico que le va a dar este sostenimiento a la alineación de los colaboradores con los objetivos de la empresa. Bueno, después vamos a estar trabajando sobre la toma de conciencia, que ahí ya vamos a estar pensando en cómo lo vamos a evidenciar, cuáles son las implicancias cuando detectamos desvíos respecto a estos requisitos establecidos por la organización. Y vamos a trabajar sobre fomento de la cultura de calidad y la responsabilidad individual dentro de la organización. Vamos a salir un poquito de lo teórico de lo que son requisitos. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el impacto en la gestión de competencias. ¿Qué es la gestión por competencias? Es un enfoque estratégico que tiene por objetivo alinear las habilidades de los colaboradores con los objetivos de la empresa para optimizar la productividad y el crecimiento de la organización. Acá no nos vamos a limitar solamente a identificar habilidades tecnológicas o técnicas, que todo el rol lo necesita independientemente de su función dentro de la organización, ya sea administrativo, operativo, de apoyo, sino que podemos también empezar a reforzar estas competencias. Pensé que alguien me quería preguntar algo, perdón. Vamos a hablar sobre el refuerzo de la comunicación, el liderazgo y la resolución de problemas. El modelo se basa en detectar cuáles son las competencias clave para cada puesto, desarrollar las que no estén presentes, y vamos a facilitar su aplicación en este entorno laboral. ¿Qué vamos a lograr con esto? Un desempeño más eficaz, y lo vamos a estar alineando con
los procesos, la política y los objetivos de la organización. Vamos a ver que eventualmente esto se integra con lo que es la cultura de calidad, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué es importante la gestión de competencias? ¿Por qué tenemos que darle preponderancia en lo que es nuestro sistema de gestión de calidad? ¿Qué pasa si hay una sola persona que sabe cómo operar o cómo manejar o tiene el listado de los prompts que usamos para ChatGPT? Y eso para la parte de desarrollo, supongamos. Y eso no lo tenemos documentado, no lo tenemos mapeado. Corremos el riesgo de que dependemos de un colaborador clave, tenemos que asegurar esa transferencia de conocimiento, porque en caso de rotación, en caso de ausencia de ese colaborador, todo ese conocimiento que es estratégico se va a perder. Entonces, sí es importante mapearlo y sobre todo es importante formalizarlo para que podamos tener una claridad sobre ese conocimiento que tiene ese colaborador y que nos permita crecer y transferir. Crecer en el sentido de potenciar a ese colaborador que ya está haciendo un desarrollo y transferir para que todo el equipo pueda contar con ese conocimiento y así trabajar sobre la mejora continua y el crecimiento de la organización. Ahora, ¿cómo nos preparamos para esto? ¿Qué podemos hacer? O me decís, Cata, bueno, pero ¿cómo sé yo cuáles son las competencias clave? Lo que primero tenemos que hacer es mapear estas competencias críticas, sentarnos con el colaborador, si tenemos un proceso ya desarrollado, entender cuáles son los puntos críticos de este proceso, cuáles son sus comunicaciones, o sea, la comunicación en el sentido de que tenga un input, un output y un responsable que toma una acción, ¿no? Es importante, o sea, muchas veces veo en los procesos que dicen, eh, director general informa con copia a comercial. Bueno, ¿y qué tiene que hacer comercial? No, lo informa. Bueno, ¿hay otra manera de que comercial esté al tanto de esa información, ya sea un nuevo requisito de cliente, un pedido específico, una dificultad interna? Es decir, ¿por qué un proceso hoy nos tiene que ensuciar, digamos, esa responsabilidad sin tener un objeto, una razón de ser? Entonces, sentarse con el colaborador, entender cuáles son estas competencias críticas, qué hacen el día a día, cómo impacta en su trabajo, qué pasa si no hace tal cosa, y eso lo documentamos, como son los saberes clave. Nos va a servir para planificar los reemplazos con mayor antelación y pensar las capacitaciones, y acá lo pongo porque me pareció muy relevante, el tema de la continuidad, que no solo sea para el puesto actual, es decir, tenemos una persona que es especialista en, pienso también en empresa de servicios, no sé, en limpieza de techos. Teníamos un cliente que hace limpieza de edificios. No puedo planificar una capacitación solamente para esa persona que ocupa hoy ese rol. Quizá si tengo un equipo, tengo que también empezar a prepararlos por algún tipo de reemplazo, porque esa persona, reemplazo en el caso de que salga de vacaciones, que sea desvinculado, que decida pasar a otra área o porque tiene potencial. Entonces, no generar retrasos eh, en esa, en esa posición, sino que pensar ya de manera integral en el equipo. Es decir, esta persona se ocupa de esta tarea en particular, pero en caso de que ella no esté, ¿cómo me afecta que el entorno no conozca cuál es esa competencia o esa actividad que está realizando? Entonces pasamos de tener una visión eh, enfocada o centralizada a tener un panorama más amplio de lo que es el equipo de trabajo. Bien, esas son claves que tenemos. ¿Hasta acá estamos bien?
Perfecto. Bueno, uno de los primeros pasos para trabajar sobre la mejora en nuestro sistema de gestión de calidad, ya de cara a lo que es el cambio a ISO 2026, es reforzar la cultura de calidad. Algunas empresas la refuerzan más, algunas menos. Todos tenemos acá algún puntito para trabajar. ¿Qué es la cultura de calidad? Es el conjunto de valores, de comportamientos y prácticas compartidas dentro de una organización que se enfocan a la mejora continua. Involucra también lo que es la eficiencia y la satisfacción del cliente, obviamente. Eso se desprende automáticamente. Pero ¿qué pasa? La cultura de calidad no se sostiene por sí misma, no es un activo y no es algo que sobrevive por sí misma. Necesita del compromiso total de la alta dirección, es decir, que estén convencidos, directores, socios y gerentes, de que este camino que estamos proponiendo es el mejor para la organización y para lograr los objetivos. Desde, como decía, desde los socios hasta los colaboradores operativos, tenemos que estar viviendo esa cultura de calidad, tenemos que sentirla en el día a día, que se vuelva un hábito, porque si no lo tenemos dentro de esta mentalidad, no vamos a tener las acciones y las decisiones alineadas con lo que queremos lograr. Entonces, reforzar la cultura de calidad es demostrar el compromiso y que sea un hábito dentro de la organización, que no sea ay, bueno, tengo la cultura de calidad, tengo una política de calidad o tengo un sistema de gestión de calidad y hay que completar un documento porque lo dice la norma 9001 o porque me lo dice el responsable de calidad o porque me retaron en la auditoría, sino que tiene que ser como en casa, los valores que tenga cada familia, el respeto, la colaboración, la solidaridad. Cada organización, no la quiero tratar como familia porque no es lo mismo para todos, pero cada organización va a tener su visión, su misión, sus valores, su cultura, pero si no la sabemos transmitir y no la sabemos compartir, ahí es donde vamos a tener esta brecha o este quiebre entre lo que se pregona, digamos, por algún lado o se intenta establecer, pero sin el refuerzo de acciones reales, eso queda en una intención. Entonces, ¿cuáles son estos componentes clave de la cultura de calidad? Bueno, la mejora continua, que es la búsqueda constante para perfeccionar los procesos y los productos, es parte de esta mentalidad en la que tenemos que velar porque cada colaborador de cualquier tipo de nivel lo tenga presente, ¿no? Siempre decir, bueno, che, esto, no quedarse con el cómodo, ay, las patitas de la mesa está rota y le ponen el papelito abajo. Sí, che, apoyo, infraestructura, esta mesa, dentro de 2 días, esta pata se va a romper, necesitamos corregirla. ¿Y por qué llegamos a este punto de tener la pata rota? Y ahí empiezan muchas preguntas y decir, bueno, ¿cómo podemos evitar de llegar con elementos o equipos descalibrados, rotos, personal no competente en un puesto específico? Entonces, siempre nos vamos a preguntar por qué pasó y qué podemos hacer para mejorar o cómo lo soluciono. Vamos a reforzar nuestra cultura de calidad pensando en un enfoque al cliente. Siempre las acciones tienen que estar orientadas para superar o satisfacer o superar las expectativas del cliente. Para eso estamos implementando este sistema, ¿no? Y luego va a estar sostenido por la formación y capacitación. Hay que tener educación continua sobre normas y herramientas de calidad. Es algo que va mejorando constantemente. No nos podemos quedar con un taller de concientización sobre ISO 9001, un taller de gestión de no conformidades. Tenemos que hacer partícipe a toda la organización sobre lo que es gestión de riesgos, sobre lo que es mejora continua, si quieren implementar Kaizen, si quieren implementar el sistema que mejor se adecue a la organización, pero hay que trabajar sobre eso. No puede ser algo que quede en una sola
charla de principio de año o de fin de año. Entonces, ¿cuáles son estas estrategias que yo les propongo? Si ya implementaron normas como 9001, está perfecto, tienen la estructura de base, hay que seguir trabajando tanto en las capacitaciones que hacen a los requisitos normativos y pensar quizá también en implementar otras normas sobre quizá gestión de riesgo, sobre evitar el fraude o sobre, ¿cómo se dice? Hay las 100.010, según mal no recuerdo, ya los voy a averiguar, se los paso bien, porque no me acuerdo el nombre, sobre justamente el refuerzo de la cultura de calidad. Entonces, hay muchas normas que acompañan a la ISO 9001 en este camino de la mejora y la construcción de la cultura de calidad. Podemos implementar estrategias para fomentar la comunicación efectiva, el trabajo colaborativo, podemos hacer workshops, talleres, actividades de team building, podemos dar webinars internos, podemos generar un canal en Teams si es una herramienta que usan normalmente y definir un plan estratégico, decir, bueno, este mes vamos a trabajar sobre gestión del cambio climático, podemos hacer encuestas, podemos tratar de entender si los colaboradores están alineados con nuestra política, nuestros objetivos, y de ahí en adelante, digamos, tomar acciones para reforzarlo. ¿Qué les recomiendo, no? Incorporar estas herramientas tecnológicas que hoy tenemos disponibles. Hay, como les decía, desde Mentimeter o Kahoot, que son herramientas súper simples de encuesta, súper coloridas, tipo, acompañan esta gamification, la gamificación, que llaman la atención, no quedan solamente hoy en esta encuesta, formulario Drive que tengo que completar, sino que fomentan la comunicación con los colaboradores, el ida y vuelta, este feedback que necesitamos también, no solo para que sea una bajada de línea, sino para también recibir esta devolución de los colaboradores que hacen a la operación de la organización y que construyan también esta cultura de calidad, porque se limita la implementación en la organización cuando es solamente una bajada de línea y no tenemos esta interacción entre si es muy vertical, digamos, no tenemos esta interacción. Bien. Denme un momentito. Bueno, otras herramientas que yo les dejo, por ejemplo, para implementar estrategias para fomentar la comunicación efectiva y este trabajo colaborativo que les digo. Como reuniones de proceso estructuradas, podemos usar tableros compartidos de seguimiento. Hoy tenemos Power BI, tenemos las herramientas de Google, todos tableros para que no quede, digamos, la información aislada en un Excel que lo creó una persona, sino herramientas que son visibles, dashboards visibles para todos los responsables, donde se muestren los objetivos, los avances, las alertas, y que acompañan y promueven esta actitud de transparencia y de alineación con los objetivos y la política de calidad. Cata, te molesto un Sí, segundito. dime, Consultan obvio, por el chat si podés repetir los recursos. por supuesto. Recursos sobre encuestas, por ejemplo, Kahoot, Mentimeter, acá se los voy a ir escribiendo, Mentimeter. Esto lo pueden usar mucho HRBPs y el área de recursos humanos para realizar encuestas. Son dos plataformas distintas. Los dashboards pueden ser el Power BI, que hay que hacer un curso para poder, a menos que uno sea un autodidacta nato, a mí me costó un montón. Lo hice autodidacta, lo hice solita y estuve bastantes semanas hasta que me di cuenta que era mejor pagar algo en Udemy. Pero bueno, el que tiene tiempo y ganas y ya ha sacado adelante otros sistemas sin haber tenido una capacitación, los aliento a que lo usen. Está el Power BI y después También el de agregamos Google. que hay muchos tutoriales en YouTube, ¿sí? Por ahí hoy en Siempre, día no hace falta
invertir algún monto de dinero, se puede encontrar mucho tutorial en YouTube y de buena calidad. Sí, mi marido siempre dice que siempre hay alguien que se le ocurrió hacer un tutorial en YouTube. Bueno, ¿qué más podemos hacer para reforzar esta comunicación interna? Tener protocolos claros, tener políticas de comunicación interna, externa, que pueden estar, digamos, separados de lo que son los procesos de compras comercial, recursos humanos, que en general están, digamos, bastante estandarizados lo que es un mapa de procesos, pero podemos acompañar si vemos que el problema es la falta de autorización o aprobación de descripciones de puesto. Un gerente dice que vamos a empezar a utilizar o a implementar, a contratar responsables de QA en vez de tester manual, automático, pero no tenemos la aprobación de los socios. Bueno, ¿qué problema? Si la aprobación de socios, pero la implementación interna, primero no está alineada con un proceso ya establecido, pero segundo, al ser más familiar nos puede generar muchas dificultades desde lo diario, es decir, que un colaborador sepa cuáles son sus responsabilidades, sus tareas, sus objetivos, la expectativa de un superior para con un colaborador y luego ni hablar en auditoría cuando nos sentamos frente a una persona que cree que tiene una descripción de puesto, lleva adelante estas tareas, no se verifican las competencias que tiene, que requeriría según lo que tenemos en esa descripción de puesto actualizada. Entonces, si entendemos cuáles son nuestros problemas, podemos definir riesgos, en base a eso establecer acciones y darle una solución. Si esa solución es un protocolo, una política, adelante va a ayudar pero siempre que esté comunicada, ¿no? O sea, evitemos depender de estos mensajes informales, mensajes que quedan quizá en un chat de Teams, porque llega una persona nueva y esa información se perdió y hay que empezar todo de cero. Podemos generar espacios de retroalimentación cruzada, podemos generar un espacio, en otra empresa, por ejemplo, usaban Discord y se generaba un chat de estas preguntas. Chicos, tengo este problema con tal cosa, ¿cómo lo resolverían ustedes? Entonces empiezan a generar este ida y vuelta sin que necesariamente estén colaborando en personas del mismo área, sino la creatividad de otras áreas nos permite crecer y potenciar nuestros procesos. Pero bueno, Discord, por ejemplo, es una herramienta de comunicación informal que generalmente la usan para al counter. No sé si te puedes actualizar con los juegos, pero hoy en día pasa a ser una herramienta de gestión de comunidad dentro de las organizaciones, tal como el Teams, pero un poquito más informal, ¿no? Más informal todavía. Bien, así que ahí les dejé varias iniciativas, varias ideas como para que podamos empezar a reforzar esta cultura de calidad. Ahora, ¿cuáles son la toma de conciencia? Vamos a pasar un poquito acá porque integra lo que es la cultura de calidad. La toma de conciencia, primero que nada hay que saber que es un proceso psicológico, ¿no? En todos los sentidos. Es un proceso reflexivo donde nosotros como seres humanos adquirimos, interiorizamos y comprendemos la información en una nueva realidad. Acá es donde convertimos lo inconsciente que se observa en el entorno en consciente y lo incorporamos dentro de nuestro pensamiento, lo incorporamos en nuestras actitudes y en nuestra forma de vincularnos y desarrollar las actividades en el día a día. ¿Por qué es importante? Porque implica un cambio conductual. Entonces, no solamente es una actividad informativa desde un interlocutor hacia el otro, sino que necesariamente tiene que ser transformadora. No, porque muchas veces, si yo no les dejo ahora la capacitación sin preguntar o sin tratar de entender si recibieron la información que yo esperaba y si eso no les permite hacer un cambio en su organización, quizá el cambio conductual no sucede
y solamente pasa a ser algo, como una charla, pero si después no tiene una implementación real, significa que esta toma de conciencia no fue eficaz. O sea, que si me avisan después, me mandan un WhatsApp, Cata, hice tal cosa, gracias por la idea de este Power BI, me recibió. Pero bueno, la idea es que ustedes se puedan llevar estas herramientas, no vengo acá a hacer un cambio conductual, pero sí a tirar del hilito para que ustedes lo puedan hacer en sus organizaciones. Ahora vamos a las organizaciones. En estos entornos empresariales, una pyme, una empresa, independientemente de cantidad de colaboradores o si es familiar o no, significa que los colaboradores entienden, ¿no? La toma de conciencia significa que los colaboradores entienden cómo sus responsabilidades, sus tareas, sus actividades diarias están involucradas en el sistema de gestión de calidad y contribuyen al éxito de la organización. ¿Qué es el éxito de la organización? Es que se implementan los principios de la política de calidad y se logran los objetivos que la organización ha determinado en general, ¿no? Los objetivos de calidad y la política de calidad. ¿Qué es la política de calidad? Es entender cuál es la misión y los compromisos de la organización y está compuesta por principios, que generalmente van a estar alineados a los objetivos de calidad, que nos permiten conocer cuáles son las metas pertinentes de la organización y en particular de los procesos y de los puestos de trabajo. Van a estar asociados a los roles. Tener una toma de conciencia eficaz o haberlo logrado es que el colaborador entienda cuál es su contribución individual. Es comprender cómo su trabajo diario impacta en la calidad y en la satisfacción del cliente, que eso es muy importante porque generalmente nos queda ahí dando vuelta como diciendo, ay, no, yo logré mi objetivo. Bueno, pero tu acción realmente contribuyó a la satisfacción del cliente o solamente cumplió con lo que estaba establecido. No es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la cultura de calidad, la gestión de las competencias, nos permiten tener esta coherencia organizacional, que es justamente lo que les decía, que la organización tiene su política de calidad, sus objetivos de calidad, lo trabaja internamente a través de la cultura de calidad, lo desarrolla a través de la gestión de las competencias y eso nos deriva en la coherencia organizacional. Bien, vamos. Se entendió, ¿no? Lo que es la toma de conciencia y cómo está vinculado con la cultura de calidad, que son dos cosas muy similares, pero están complementadas, ¿no? Obviamente. Ahora vamos a ir a trabajar más en lo concreto, que es lo que les interesa, que es la gestión de las competencias, que es este puntito acá. ¿Cómo trabajamos la gestión profesional de las competencias? Tenemos que definir qué capacidades requiere cada rol, entender cuáles son las brechas reales, esta que decía, cuál es la competencia crítica que tiene un colaborador, cuál es la actividad crítica que solamente desarrolla esa persona y que hoy no la está reemplazando o tiene ese conocimiento otro colaborador. Vamos a estar trabajando sobre la planificación y el desarrollo de estas competencias en función de los riesgos que hemos detectado, de estas brechas que hemos detectado, y le vamos a estar realizando un seguimiento sistemático. Como ustedes pueden ver, es un ciclo de mejora continua. Primero tenemos que iniciar por definir el rol. Este es el primer paso, donde nosotros identificamos cuáles son las competencias necesarias para cada puesto. Tenemos que analizar los procesos clave, la parte de desarrollo, si tenemos implementación, soporte, si tenemos proceso operativo de limpieza estructural, depende también cada rubro en el cual se desarrolla una empresa, entender cuáles son esos procesos clave, los operativos en general. Yo hablo mucho de desarrollo porque hoy estamos trabajando en lo que es 27 y 42, así que estoy muy enfocada en esos ejemplos, pero aplica cualquier tipo de producto y servicio. Entonces, tenemos que analizar estos procesos clave, los procesos de apoyo, que serían los de recursos humanos, compra, comercial, infraestructura,
eh, más allá de lo que es procedimiento general, y tenemos que definir estas habilidades, las técnicas y las conductuales que necesita cada puesto para una correcta ejecución. Es decir, la descripción de puesto ustedes la pueden tener en un template de una plantilla estandarizada, la pueden tener en Aloo, en Odoo, en cualquier plataforma, pero siempre y cuando esté accesible para los responsables, obviamente, de los recursos humanos, para directivos, pero para el colaborador también que está desarrollando esa competencia o que la va a tener que desarrollar y, y tiene que poder revisarla con frecuencia, sino cómo sé yo que estoy alineado en lo que hago en el día a día, si capaz no tengo algunas reuniones mensuales o no tengo el feedback porque no está procedimentado, por lo menos tengo que poder acceder a la descripción de puesto para proponer mejoras, para saber que lo que estoy haciendo está alineado y para proponer mejoras sobre cuáles son estas actividades que las podemos quizá reformular, trasladar o reemplazar por alguna otra actividad. Entonces, tenemos el perfil de rol, me senté con la persona, me senté con el responsable de un proceso, que muchas veces termina siendo una persona, un colaborador, el que empieza a tomar demasiadas funciones y empieza un poquito acá en comercial, un poquito acá en compras, un poquito acá en la parte quizá de mantenimiento. Entonces, una persona que tiene muchas responsabilidades, pero no están definidas en una descripción de puesto, hace que muchas veces actividades clave queden sin controlar, queden sin un responsable que las monitoree, que las controle, que verifique la eficacia. Y ahí es donde nos lleva esta recomendación de que tengan perfiles de puesto, tengan descripciones de puesto como les haga feliz el nombre, en lo que se adapte a cualquier organización, pero tener un documento en cualquier formato, como les decía, hay aplicaciones como Nalu, que anda muy bien. En Odoo los pueden tener en Notion como páginas de cada colaborador porque está integrado incluso con tablas que ustedes quieran ir desarrollando para poder tener estas descripciones de puesto. No es necesario, que muchas veces me preguntan, que una persona cuando ingresa firme la descripción de puesto. No lo pide la norma, no es requisito, sí hay que evidenciar que el colaborador conoce su descripción de puesto. Esto generalmente lo hacemos a través de la inducción, tenemos información documentada de cuándo se dio la inducción, a través de qué herramienta y qué conceptos se impartieron o qué se comunicó. Ya con eso es suficiente. Hoy no olvídense de hacer firmar un papel, una descripción de puesto en papel. No lo pide la norma. Acá les puse algo clave que es la brecha de competencias. La brecha es entender esto que les decía hace un ratito. Si yo me senté con el colaborador tratando de mapear cuáles son estas descripciones de puesto, estos procesos clave, identificar cuáles son las actividades que realiza, qué pasa si este colaborador no está, identificar si hay otro colaborador que pueda reemplazarlo porque tiene competencias similares y en base a eso tomar decisiones, ¿no? Obviamente ahora ya lo vamos a ver. ¿Cómo puedo identificar esta brecha? A través de las entrevistas, como les mencionaba anteriormente, a través de evaluaciones. Hoy SharePoint, OneDrive, Google Drive, todas las plataformas unificadas de lo que es correo y documentos tienen algún tipo de formulario. Si no, hay una herramienta que se llama Paperform, que también es muy buena, bastante maleable, queda muy profesional y no necesitas tener con una sola licencia, que es paga, por eso les recomiendo también las herramientas de Drive, por ejemplo, pero Paperform te profesionaliza quizá la estética del formulario y permite generar automatizaciones en las comunicaciones que quizá para una empresa con muchas personas les pueda funcionar mejor. Búsquenla, Paperform, anda muy bien. Tenemos entonces las Cata, entrevistas. te Sí, obvio. interrumpo un segundito.
Por ¿Existe la supuesto. posibilidad de que vuelvas a nombrar las aplicaciones para gestión de descripción de puesto? Sí, se las escribo acá en el chat también. Están Nalu, que esa es paga, pero anda muy bien. Odoo, que es el sistema de gestión general, tiene muchos módulos, lo pueden ir contratando por módulo. Y la aplicación que a mí me gusta porque es gratuita es Notion. Es muy simple de usar, muy intuitiva, te permite tener diferentes plantillas para poder generar las descripciones de los legajos del colaborador vinculado a las descripciones de puesto, las evaluaciones, tener un plan de capacitación y vincularlo a un colaborador. La verdad que se lo recomiendo como para empezar a trabajar con otras herramientas y salir de los Excels. ¿Cómo se registra, Milena? Gracias por tu pregunta. ¿Cómo se registra esa brecha de competencia? Vos ya tenés los perfiles. Bien, em, lo podés definir en el registro que vos quieras. Si dentro de la misma descripción de puesto podés poner competencias críticas, diferenciarlo, y eso lo vinculas a un plan, por ejemplo, de capacitación, que a eso lo que iba justamente después, me leíste la mente. Todo lo que vos identifiques lo podés decidir a dónde dejar asentado, ya sea en una minuta, en la misma descripción de puesto como te comentaba, en los riesgos del proceso. Por ejemplo, si tienen una matriz de riesgos, ahí mismo en la parte de recursos humanos, puedes dejar riesgo ante ante la, no, como si, no me sale la palabra, ante la, no, perdón, chicos, no asistencia me sale ahora, pero no es lo que quiero decir, o ante la falencia o carencia de esta persona en este rol, tenemos el riesgo de no poder realizar tal tarea o no contar con esta competencia. Por ejemplo, tenemos un desarrollador, somos una empresa que hacemos desarrollo de software a medida para los clientes y tenemos un cliente de Brasil nuevísimo. El comercial puso todo su esfuerzo en traerlo, pero no validamos si alguno de los desarrolladores quería hablar portugués. Eso es gravísimo. ¿Cómo hago para que alguien en una semana antes de la kickoff aprenda portugués? Entonces, si el objetivo estratégico de la organización es expandir el mercado y ir a Brasil, por ejemplo, o expandir, ya estamos en Latinoamérica y nos queremos ir a hacer internacional, no, si no tengo un desarrollador que sepa francés, no voy a ir a Francia, pero a veces eso no se contempla porque simplemente no se definieron bien los objetivos o no está alineado con las competencias que tengo en la organización. Simplemente no existe ese mapeo. Es muy común que eso suceda. Bueno, lo levantamos como un riesgo, lo levantamos como una competencia, quizá, el portugués quizá es muy específico, pero lo levantamos como una competencia crítica de ese rol y que tiene que ser desarrollado, ya sea lo recibimos al colaborador, hacemos la búsqueda específica o tiene que estar en un plan de competencia o tenemos que hacer una validación de esa competencia sí o sí. La brecha, como te digo, se puede tratar desde estos dos lados, ¿no? El asegurarnos de que el colaborador cuenta con esa competencia del ingreso, asumirlo como riesgo, perdón, esas tres maneras, asumirlo como riesgo y tomando las acciones necesarias, que generalmente se traduce en un plan de capacitación. Pero la forma en la que lo documentes va a estar definida por cuáles son las herramientas que vos hoy tenés. Si solamente tenés descripción de puesto, yo hoy lo dejaría ahí como competencia crítica y definiría cómo lo voy a atacar, digamos, el colaborador. Decir, bueno, necesito tener una capacitación, necesito contratar a otra persona, cuál es la magnitud de esa brecha, ¿sí? Va a depender de eso. ¿Se entiende, Milena? Ah, no leí el otro. Bien. Bueno,
Una vez que tengo el perfil por rol, la descripción de puesto o similar, hacemos este análisis de brecha de competencia, que no es que tiene que haber un documento brecha de competencia, sino que puede quedar definido, como les decía, en la descripción, en la matriz de riesgos o en algún otro documento que ustedes lo puedan asociar a esa área. Vamos a hacer la evaluación periódica, llámese evaluación de competencias, evaluación de desempeño, performance review. Em, no tengo una herramienta que hoy haga esa evaluación automática, generalmente es a través de un Excel o un form, o por lo menos yo no he encontrado una web, una plataforma que lo tenga, salvo que ya esté pensada como ISO Tools, por ejemplo, para la gestión del sistema de gestión de calidad. Pero no hay que enroscarse tanto acá, ¿no? O sea, es trabajar sobre qué es lo que necesito evaluar de este o estos colaboradores, de este equipo de trabajo, si se han cumplido los objetivos del rol, si cumple con sus responsabilidades, si lleva adelante sus tareas, si tengo los indicadores de cada descripción de puesto, velar porque se estén cumpliendo y en base a eso recolectar sugerencias de mejora o necesidades de capacitación que pueden estar en base o no a las brechas identificadas. Quizá puedan ser nuevas y ahí es donde empezás a trabajar sobre el plan de desarrollo estratégico, que es este de acá, que lo podemos entender como plan de capacitación, pero no está bueno limitarlo a eso solamente, que puede incluir cosas como una formación técnica específica para varios colaboradores, justamente como les decía al principio, no unificarlo en una sola persona, sino que sea algo más general para que no haya una competencia crítica clave en un solo colaborador. Podemos hacer programas de mentoría, de coaching, de desarrollo del liderazgo, podemos hacer algún plan de movilidad interna o rotación entre proyectos o procesos estratégicos, que una persona, por ejemplo, cubra algunas horas de, no sé, en un supermercado, por ejemplo, tengo un caso de una persona que está cubriendo algunas horas en gestión de stock para poder cubrir unos reemplazos. Entonces, queda como repositor, que es su rol actual, pero tiene conocimientos de gestión de stock, que no significa que vaya a reemplazar a los que actualmente llevan adelante esa actividad. Pero ya, si una persona casualmente tiene vacaciones de gestión de stock y a la otra le sale un viaje a Cancún, no voy a entrar en desesperación porque ya tengo a una persona que está pudiendo cubrir momentáneamente ese rol. Entonces tengo continuidad operativa, que ahí es donde tienen que apuntar, ¿no? O sea, la movilidad interna la propongo para eso. Y bueno, y desarrollar también actividades de aprendizaje colaborativo, dícese workshops. Entonces, tienen varias estrategias que no solamente son una capacitación que la de la UTN o la de Udemy o la de alguna de las muchas plataformas que tenemos hoy de capacitaciones. Ojo con eso. Traten de que tengan alguna certificación, alguna evaluación final, algo, un informe, por favor, para que podamos validar esa competencia y que nos permita entender si ese colaborador realmente adquirió las competencias o los conocimientos esperados por la organización por el cual se asigna ese tiempo y recurso a la persona, ¿no? Entonces, piensen en la validación de competencia, muy, muy importante. Y así vamos a ir mejorando nuestro perfil. Tenemos el perfil, la brecha, la evaluación periódica, armamos este plan de desarrollo estratégico que puede estar compuesto por cualquiera de estas actividades que les mencioné y esa mejora se va o debería irse reflejando en el perfil por rol. Si tenemos un perfil que no lo actualizamos hace 3 años, algo está pasando ahí. No, es inviable que hoy con las actividades que tenemos actualizadas, o sea, la tecnología, como les decía, la transformación digital, el cambio en el mundo, si seguimos teniendo una descripción de 3 años sin revisar, es porque no estamos trabajando en la mejora continua. Me atrevería a salvo algún puesto muy específico, no sé, contable, pero también no puede ser que no tenga algún tipo de
de oportunidad de mejora o de competencia que realmente no esté pudiendo adquirir o no esté pudiendo mejorar el proceso que lleva adelante. Así que siempre piensen esto. Cuando vean una descripción de puesto que hace 3 años que no se toca, pensemos en qué podemos hacer o qué brecha de competencia puede estar teniendo ese colaborador y que nos permite, y que hoy puede reflejarse en una falta de continuidad operativa. Bien. Estoy re bien con el tiempo. Perdón, chicos, yo a veces me entusiasmo de hablar, pero bueno, la idea es que les quede mucha información disponible. ¿Cuáles son, desde este lado y desde la experiencia que hemos tenido con otros clientes, las posibles competencias a desarrollar o que yo les dejo acá sobre la mesa como para que lo consideren y lo lleven a su organización, independientemente si brindan productos, si están en una concesionaria, si trabajan en una empresa que provee servicio de limpieza, si están trabajando en una constructora, si están trabajando en, en una empresa que quizás hace desarrollo de modelos BIM. Hay muchas, las menciono porque he visto que ahí tenemos muchos registros, por ejemplo, físicos, a diferencia de otras empresas de software y desarrollo de base tecnológica que tienen todo más digitalizado. Pero la alfabetización digital hoy es un must. Esta es la capacidad de usar herramientas digitales alineadas a los procesos. Nos van a ayudar con la trazabilidad, vamos a tener, si lo implementamos bien, menores errores documentales, nos va a ayudar a fortalecer el control de la información, ¿no? O sea, esto lo podemos, como digo, tener una base como Nalu, que tiene sus limitaciones, perdón, como Notion, que tiene sus limitaciones como toda plataforma gratuita, ahí no hay con qué darle, pero salvo que encontremos que realmente necesitamos una herramienta de gestión de proyectos, pero hasta hoy en Teams podemos incorporar un montón de comunicación y de información junto con las otras herramientas de Microsoft que nos pueden permitir tener esta información al día, compartida, los dashboards, que no sean solamente en un registro físico que quedó allá perdido en una carpeta. Entonces, anímense a experimentar con estas herramientas digitales, traten de no, si usan alguna inteligencia artificial, no compartir información personal y sensible, porque ya le están dando entidad a esa inteligencia para que haga uso de ella, así que úsenla con criterio, pero hay muchas herramientas hoy, por ejemplo, gestión de proyectos, Trello, Asana, ClickUp, Microsoft tiene Planner, Loop para las reuniones, tiene seguimiento de tareas, hay muchas herramientas que hoy existen y me estoy recorta, que las pueden incorporar en lo que es la gestión diaria, ¿no? Después, trabajemos sobre la gestión de datos, data análisis, hay muchos nombres en el mercado, pero que no se quede solamente la organización en el tener el dato del indicador, ¿no? Sino especializarnos en trabajar ese dato, gestionar el dato. Porque, ¿cómo sé yo si estoy teniendo poca rotación de personal si no sé cuánta rotación tuve en el 2024? ¿Cómo sé yo que las acciones que hoy estoy implementando, como tener la encuesta de clima, hacer el evento de fin de año, dar una mejor obra social, dar el plan de beneficios con descuentos? Si yo no sé cuánta rotación tuve en 2024 y 2025, es inviable que pueda determinar que la acción fue eficaz o no en 2026 porque no tengo el dato. Entonces, que esa gestión, esa capacidad la pueden adquirir para, como les digo, interpretar, analizar y utilizar los datos para tomar decisiones. Evitemos tomar decisiones intuitivas, fortalezcamos la mejora continua. Ya parece una campaña política. Bien, chicos, usemos responsablemente la IA, como les decía anteriormente. Trabajemos en la protección de datos, en analizar sin perder el criterio profesional, es decir, usemos IA, perfecto, porque facilita un montón de gestiones, pero siempre validemos lo que estamos poniendo, siempre validemos lo que nos dice la IA y
y hagamos las correcciones que sean necesarias en el input que se le da y entendamos que es falible y la tenemos que moldear, ¿no? Entonces, no nos quedemos con lo que nos dice, sino que utilicemos el criterio profesional siempre. Hoy, muchas capacitaciones, la UTN, la parte de e-learning, tiene muchísimas capacitaciones sobre el uso responsable de IA. Está la norma, inclusive 42001. Nosotros damos las capacitaciones, hacemos la implementación. IRAM también tiene la formación. Pueden acceder. Nada es gratis en esta vida en ese sentido, pero son herramientas y son servicios que están disponibles para que ustedes puedan empezar a considerarlos. Y lo que es la gestión estructurada de riesgos. El enfoque de la norma sobre la gestión, el pensamiento basado en riesgos, es el futuro. Hacia ahí vamos. Toda la organización tiene, más allá de la cultura de calidad, la ética, la política, los objetivos, todo tiene, todos los responsables de proceso y cada uno, incluso en su día a día, pensamos o debemos pensar en esta gestión de riesgo. Es decir, ¿qué pasa si, cómo me impacta si sucede tal cosa? No formularlo como un problema, sino entender cuál es la implicancia, la consecuencia que tiene esa situación. Hoy también, pensamiento basado en riesgo, tienen las diplomaturas, cualquier universidad, UDEM, tiene las diplomaturas, los cursos. Es súper recomendable que lo incorporen dentro de su plan estratégico de capacitación o de competencias, como le quieran llamar internamente, pero traten de incorporarlo dentro de lo que son los responsables y que forme parte de la cultura, porque hace la diferencia cuando un colaborador, incluso sin ser líder o responsable del proceso, puede o tiene que tomar una decisión, entender la consecuencia y no decir, bueno, yo hice esto porque, listo, acá me dijeron que, che, ¿qué pasa si no me dan, si no recibo esta información a tiempo? Bien, chicos. Les dejo acá, bueno, las recomendaciones. Espero que les haya servido, espero que hayan quedado claros los conceptos, cómo se vincula un tema con otro. Así que bueno, les escucho dudas o consultas que tengan. Si no, estamos re sobre la hora. Cuéntenme. Vamos a ir aprovechando, Cata, para ir compartiendo lo que son nuestras redes sociales, ¿sí? Para que no se pierdan ninguno de los futuros webinars. También vamos a estar compartiendo nuestro mail en caso de que por ahí tengan algún tipo de duda, que nos puedan contactar. Y también nuestra página web, ¿sí? Ahí lo estoy poniendo en el chat. Y ahora voy a estar pasando también lo que es el link de asistencia. Si me aguardan un segundito, se los voy a compartir. Un segundito. Ahí estamos. Sí. También quería agregar, Cata, muy importante, evitar compartirle a la IA imágenes de uno, ¿sí? Que por ahí suelen estar estos trends de pasarle una foto a la IA para que te haga una caricatura de voz, y la verdad es que le estamos compartiendo datos biométricos, ¿sí? Exacto. Entonces, súper importante no hacer ese tipo de trends, no sumarse en esas cosas que por ahí están de moda, pero siempre tienen lo suyo, ¿sí? Súper importante. Ahora sí, Perfecto. abrimos el espacio para lo que son las preguntas. Acá pregunta Matías, si tienen certeza de cuándo entran en vigor estos cambios, Cata. Sí. Entran en vigor en septiembre. En teoría, porque en teoría todo siempre está bien, pero por lo que la información oficial que tenemos es que entran en septiembre y las organizaciones tienen un periodo de 3 años para adaptar y certificar bajo la nueva norma ISO 9001-2026. Fantástico. Y te consulto si eso también responde a cuándo se va a auditar esta actualización. Es eso, o sea, ustedes tienen un Fantástico. periodo de 3 años, durante 3 años pueden certificar todavía 2015, el mantenimiento 1, mantenimiento 2, pero ya de acá a 3 años tienen que hacer la migración hacia la nueva versión de la norma. Eso implica que también van a tener más días de auditoría, ¿sí? No es como sería como una certificación.
Fantástico. No sé si eso responde la duda, Milena. Genial, genial, genial. No sé si Excelente. resta por ahí algún tipo de duda, algo que haya quedado. Bueno, por las dudas, volvimos a poner el link de asistencia así en el chat para que puedan pasar por allí. Les comentamos que en las próximas 24 o 48 horas van a estar recibiendo un email, ¿sí? Con el acceso a nuestra plataforma virtual, ¿sí? Allí van a poder encontrar la grabación de este webinar, como así también la presentación y el acceso al certificado de asistencia, ¿sí? Que es un certificado que lo emiten ustedes mismos, ¿sí? Si llega a restar algún tipo de duda o lo que sea, pueden contactarnos a nuestro email, que lo voy a estar dejando a continuación también, por las dudas. Excelente. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias por haber estado, por haber formado esta capacitación. Tengo entendido que no queda ninguna duda. Los molestamos con algunas capturas para poner en nuestras redes si se animan a prender las cámaras. Se animan a Aproveché prender allí un poco y me las cámaras. peiné. No estoy con el rodete tradicional. Ahí vamos a ir sacando algunas capturas. Sonrisas, sonrisas. Ahí vamos. Vamos con la segunda pestaña. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias por haber estado. Y bueno, los esperamos en la próxima. Un saludo muy grande. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes. Nos vemos, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por haber estado. Les agradecemos.